Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, interlocutores. Con mucha alegría vamos a compartir el día de hoy el tema número 5 de la introducción a la lectura de la Biblia. Vamos a iniciar con una pequeña oración, sobre todo invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que el Señor nos conceda su gracia, nos inspire, para que podamos comprender cada día mejor su palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para comprender cada día mejor la palabra y crecer y madurar en nuestra fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces, queridos hermanos, a empezar con el tema. El tema que vamos a estudiar ahora se va a titular, como nosotros hemos dicho, la Biblia, una obra divina humana, la verdad de la Sagrada Escritura. Nos vamos a concentrar en la parte de la verdad. ¿Qué es la verdad de la Sagrada Escritura y por qué la Biblia lo que nos dice es verdad? ¿En qué sentido es verdad lo que la Biblia nos transmite? Vamos a empezar recordando el enlace para poder pasar al objetivo. Por ser la Biblia palabra de Dios, nuestra fe confiesa que la Biblia nos dice siempre la verdad. Por eso, al tema de la inspiración que se estudió anteriormente, la Sagrada Escritura fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, así nos dice la Dei Verbum, pega ahora el tema de la verdad de la Biblia como consecuencia primera de la inspiración. En otras palabras, porque la Biblia es inspirada, lo que nos dice es verdad. Porque Dios es autor de la Biblia, lo que nos dice la Biblia es verdad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Objetivo: descubrir qué tipo de verdad es la que la Escritura nos transmite y que nosotros acogemos por la fe. Es decir, la Biblia lo que nos dice es verdad, pero tenemos que preguntarnos qué tipo de verdad nos transmite la Biblia. Lo que la Biblia nos transmite es verdad científica, es verdad histórica, es verdad de fe. ¿Qué tipo de verdad es? Entonces, ahí nos vamos a enfocar nosotros para ir comprendiendo qué tipo de verdad nos transmite la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios que nos inspira en este tema. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos, salmos, himnos y cánticos inspirados. Colosenses 3:16. Entonces vamos ahora a preguntarnos nosotros. La Biblia lo que nos transmite es verdad. ¿Por qué es verdad lo que la Biblia nos transmite y en qué sentido? Hay una cita muy importante que nosotros podemos retomar, Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI, número 19. Como todo lo que afirman los autores de la Biblia o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados se enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es verdad lo que la Biblia nos transmite? Porque su autor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no engaña, en el Espíritu Santo no hay mentira. Por tanto, lo que los autores inspirados por el Espíritu Santo nos transmiten es verdad. Esa es la primera afirmación. La segunda afirmación: es importante recordar que estos libros que nos transmiten los autores sagrados son escritos con una intención bien clara. La verdad que nos transmiten es verdad para nuestra salvación. Es decir, la verdad que la Biblia nos transmite tiene un objetivo bien claro,
que nosotros nos salvemos, que nosotros entremos en comunión con Dios, que nosotros alcancemos la gracia de nuestro Dios y podamos desde ahí poder salvarnos y también promover la salvación de nuestros hermanos. Entonces, la primera consecuencia de la inspiración, ¿cuál es? Los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en ellos para nuestra salvación. Vuelvo a repetir, la Biblia nos transmite verdad, nos transmite la verdad de Dios, nos transmite la verdad para nuestra salvación. La Biblia nos da verdades de fe. Y por eso en la Biblia no podemos buscar nosotros cosas que no sean para nuestra salvación, que no sean verdades de fe. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La verdad de una afirmación es el resultado de lo que se dice y del punto de vista desde el que se dice. ¿El punto de vista de la Biblia cuál es? La fe. ¿Y de qué verdad nos habla la Biblia? Responde el texto del Concilio Vaticano II. La verdad que para nuestra salvación Dios quiso consignar en dichos libros. La Biblia nos cuenta el sentido de la creación. ¿Por qué Dios creó? ¿Para qué Dios creó? Para tener una comunión plenamente con el género humano, para poder desarrollar un sentido de comunión. Y dándonos libertad, dignidad, nos concedió a nosotros la gracia de poder ser felices. Pero la felicidad se consigue precisamente cuando nosotros estamos en armonía con Dios, con la creación y con nuestros hermanos. Así que la verdad de la creación tiene un objetivo, nuestra salvación. Y así podríamos ir en cada verdad que la Biblia nos consigna y en cada verdad nosotros comprender que lo que nos dice tiene un objetivo bien claro. Dios quiere entrar en comunión con nosotros. Dos afirmaciones fundamentales. Primera afirmación. Por su inspiración, la Biblia nos transmite fielmente y sin error la verdad. Ya lo hemos explicado. Por la inspiración significa ¿qué? Significa, ante todo, que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Es decir, el autor de la Biblia es Dios y por eso la Biblia dice la verdad sobre la historia, dice la verdad sobre Dios, dice la verdad sobre el hombre. Solo que la verdad que la Biblia transmite tiene un punto de vista bien concreto, la fe para nuestra salvación. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Segundo, pero se trata de la verdad de las cosas que nos transmite en cuanto relacionada con nuestra salvación. Y ese es el punto que debemos comprender claramente. La Biblia tiene una razón bien clara. Se escribió por una razón bien clara. Se escribió para nuestra salvación. Se escribió para que leyendo la Biblia nosotros podamos conocer a Dios, podamos conocer nuestra dignidad y podamos conocer también el objetivo para el cual fuimos creados, para tener plena comunión con Dios y ser felices, pero por eso a través de los libros sagrados Dios quiere irnos conduciendo a nuestra salvación. Dos aplicaciones concretas, y aquí entramos a la primera parte del tema, Biblia y ciencias. Y vamos a empezar haciendo una afirmación bien clara. La Biblia no es un libro de ciencias. Su punto de vista no es científico, sino salvífico. La Biblia no es un libro de ciencias. La Biblia no nos explica el cómo de las cosas, sino que nos explica el qué de las cosas. Es decir, la Biblia nos explica el sentido desde el punto de vista de fe. Podríamos poner muchos ejemplos nosotros. Las cosas se pueden ver desde varios puntos de vista. Por ejemplo, ahora, cuando sucede algo, por ejemplo, la epidemia que estamos viviendo, algunos lo ven, la epidemia la estudian desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son las consecuencias económicas del coronavirus? Otros la explican desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué
esta enfermedad ha causado tanto temor y cuántos de los problemas que se han generado en el mundo están provocados más que por el virus, por el temor que ha generado en nosotros los seres humanos. Otros lo estudian desde el punto de vista social, las consecuencias que pueden haber en la relación entre las personas. Y otros también han estudiado toda esta enfermedad a la que nos estamos enfrentando desde el punto de vista de fe. ¿Qué consecuencias tiene para nuestra fe esta enfermedad, esta epidemia que estamos viviendo? Y entonces podemos enfocar todo lo que estamos viviendo ahora desde el punto de vista de fe. Cómo el no ir a las iglesias nos puede estar afectando, cómo el estar en las casas y orar en familias puede en cambio favorecernos. Y ahí se va estudiando todo el tema de la enfermedad desde el punto de vista de la fe. Cómo la enfermedad no es un castigo de Dios, sino que es consecuencia de nuestra libertad y de las decisiones que el género humano ha ido tomando. Y así nosotros podemos entender cualquier cosa en el mundo, desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista científico. Lo que quiero explicar en este video es esto. La Biblia no quiere enfocar las verdades que transmite desde el punto de vista de la fe. No nos dice cómo Dios creó, cuánto tiempo le tomó a Dios literalmente hablando la creación, sino que nos quiere decir que Dios creó al hombre por amor, que Dios lo creó con dignidad, que lo hizo a su imagen, que le dio libertad, voluntad, inteligencia, conciencia, que lo dotó de los dones necesarios para desarrollarse y para pastorear el mundo. Esta es la verdad de fe que nos quiere transmitir la Biblia para nuestra salvación. Nos transmite qué es, qué sentido tiene el mundo, el hombre, la historia, y no el cómo funcionan las cosas en este caso. Ciencia y Biblia son como nuestros dos ojos para mirar la realidad. Es decir, nosotros vemos la realidad con un ojo que es la fe e interpretamos la historia a partir de la fe, vemos los acontecimientos dramáticos de nuestra vida, la muerte de un ser querido desde la fe y sabemos que la muerte no es el final y nos da consuelo el saber que estas personas viven y viven en la presencia de Dios. Desde la ciencia sabemos en cambio que la muerte es un dato real y que las personas no están físicamente con nosotros. Los dos ojos nos ayudan a explicar una misma realidad. En otras palabras, para ver la realidad podemos nosotros y necesitamos dos ojos, la fe y la ciencia. Esto es importante comprenderlo para poder crecer en nuestra fe. San Agustín decía una frase que nos ayuda a nosotros a entender mucho el sentido de lo que estamos estudiando. Decía San Agustín, en la Biblia Dios no nos enseña cómo son los cielos. Eso lo enseña la astrología, sino que la Biblia nos enseña cómo se va al cielo. Eso sí que lo enseña la Biblia. La Biblia no nos enseña cómo son las cosas, sino cuál es el sentido de las cosas. La Biblia no nos enseña cuántas partes tiene el ser humano, cuántos huesos tiene el ser humano. Esto no nos lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña cuál es el sentido del ser humano, su dignidad, su valor. Eso es lo que la Biblia intenta transmitirnos para que nosotros comprendamos que somos imagen de Dios y que Cristo es el que le da verdadero y pleno sentido a nuestro ser humano. Último ejemplo, para poder seguir con esto, un árbol. El árbol se puede ver desde distintos puntos de vista. Un carpintero, ¿qué ve cuando ve un árbol? ¿Qué tipo de madera puede sacar? ¿Y para qué tipo de muebles le puede servir esa madera? Un ambientalista, ¿qué ve cuando ve un árbol? Mira un pulmón de la naturaleza, un hogar de animales, algo que hay que proteger de la deforestación y de la destrucción. Un economista, ¿qué ve cuando ve un árbol, un bosque? Ve recursos económicos. Un hombre de fe como San Francisco de Asís, ¿qué ve cuando ve un árbol? Ve la maravilla de la creación de Dios. Cómo Dios ha creado cosas hermosas y maravillosas y cómo en el árbol nosotros encontramos a Dios mismo. Porque nosotros viendo la creación vemos las huellas del que ha creado. Viendo nosotros la creación encontramos a Dios. Un hombre de fe
desde el punto de vista de la fe, en la creación encuentra precisamente a Dios. Así que esto es lo que nosotros debemos comprender. Conclusión. ¿La Biblia transmite verdades científicas? No. La Biblia transmite verdades de fe. La Biblia transmite verdades para nuestra salvación. La Biblia le da el sentido a lo que nosotros vivimos, a todo lo que nos rodea. No explica el cómo de las cosas, sino su sentido profundo y verdadero. Así que nosotros, comprendiendo qué tipo de verdades se explica la Biblia, podemos explicar mejor cada vez que leamos la Biblia cómo es que la Biblia nos transmite ciertas cosas. Muchos jóvenes he escuchado yo que tienen el problema de decir, bueno, la Biblia nos cuenta el relato de la creación de esta manera y en la universidad o en el colegio nos dicen que la creación fue por evolución o la creación fue por el Big Bang famoso y fue progresiva, llevó millones de años la creación. Y entonces la ciencia y la Biblia están en contradicción. La Biblia nos miente cuando nos dice que Dios creó en 7 días, que Dios creó bien. No, la Biblia no nos está mintiendo porque no nos está diciendo el cómo Dios creó, sino que el 7 es un número simbólico que nos explica la perfección de la creación de Dios y que Dios creó bien, que después nosotros vamos destruyendo a veces a través de nuestro pecado lo que nos rodea, pero Dios creó bien. Ese es el sentido de la creación. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios entendimiento para poder saber y explicar a los demás qué tipo de verdad nos refleja la Biblia. Seguimos, queridos hermanos interlocutores, con nuestro tema. Con nuestro tema queremos seguir avanzando. Vamos a ver ahora el punto 2, la verdad histórica, que es lo que nos interesa en este momento. Y para ello nosotros vamos a retomar Biblia e historia, es el punto 2. La historia no es solo un lugar donde acontece la revelación de verdades. La historia ella misma es también transmisora de verdades. Dios se revela no solo con las palabras en la historia, Dios no solo habla en la historia, Dios también se manifiesta con los hechos. Es decir, la revelación de Dios se da a través de palabras y hechos. 2 puntos que tenemos que tener bien entrelazados nosotros. Dios se revela con palabras y con hechos. Eso es algo que nosotros tenemos que memorizar bien. Las palabras, es decir, Dios habla, Dios se hace presente en la historia, pero también a través de hechos, acontecimientos que van marcando lo que significa para nosotros la historia de salvación. Los hechos históricos están llenos de significados y el buen historiador tiene que empeñarse en descubrirlos. Por otra parte, una buena historiografía da razón al refrán de que la historia es la maestra de la vida. En otras palabras, ¿esto qué significa, queridos hermanos? Significa que la historia no solo es un lugar donde Dios habla, sino que la historia, Dios es parte de nuestra historia, se hace parte, se hace camino junto a nosotros. No solo en la historia de la humanidad, sino en nuestra historia personal. Dios no es alguien que nos ve desde fuera de la historia y ve lo que nosotros hacemos como alguien lejano e indiferente, no. Dios es Emmanuel, es decir, Dios que camina con nosotros dentro de la historia. Él está ahí en los acontecimientos, haciéndose ver, haciéndose notar. Él sufre con nosotros, llora con nosotros. Él también vive las contradicciones de nuestras decisiones, de nuestra libertad, y respeta la libertad que nos ha dado. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo Dios va actuando en nuestra historia. La revelación acontece con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina,
Y las palabras, por su parte, proclaman los hechos y esclarecen el misterio contenido en ellos. ¿Con qué se come esto? Me van a decir ustedes. Un poquito enredado, vamos a irlo viendo. La palabra ilumina los hechos. Es decir, cuando Dios habla, explica, le da sentido a los acontecimientos que vamos viviendo en la historia. Él, a través de su palabra, le da sentido a lo que nosotros vamos viviendo continuamente en nuestra historia. Y los hechos confirman y dan sentido a la palabra. Es decir, la palabra de Dios es viva y es verdad, es eficaz porque se hace realidad, porque se cumple. La palabra de Dios se cumple y por eso los hechos, el cumplimiento, le dan sentido a la palabra de Dios. En otras palabras, podríamos decir nosotros, el esclarecimiento de los hechos sucede de dos maneras. Explicando teológicamente el hecho más explicación, a través de discursos o exhortaciones. Vamos a poner un ejemplo sencillo del Nuevo Testamento. El discurso del pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es un discurso amplio, pero este discurso tiene antes un acontecimiento, la multiplicación de los panes. Es un hecho, es un acontecimiento. Primero está el acontecimiento, la multiplicación de los panes, y después está un gran discurso que explica lo que Jesús realizó en la multiplicación de los panes. Y entonces Jesús va explicando por qué Él es el pan de vida. Que Él no solo multiplicó los panes para darle de comer a la gente, sino que Él mismo se quiere entregar a la gente para que la gente a través de Él tengan vida eterna. Entonces lo hace explicándolo a través de un gran discurso. Hecho y discurso, es decir, palabras. Palabras y hechos, hechos y palabras siempre se conectan en la Biblia para darse sentido entre sí. La otra forma de darle sentido o esclarecer los hechos es narrando teológicamente el hecho. Esto es más frecuente en la Biblia, lo que significa poner la teología no como explicación añadida al hecho, sino como parte integrante del mismo. Es decir, cuando la Biblia narra acontecimientos, por ejemplo, los milagros de Jesús son narraciones, por ejemplo, también hay otras narraciones en la Biblia, como por ejemplo, toda la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida, o todo el acontecimiento de la Pascua en Egipto antes de la liberación. Todas son grandes narraciones. No están haciéndose, no se está haciendo discurso, sino que a través de la narración se explica cómo Dios actúa en la historia. Esto tiene un cierto problema, una cierta dificultad. ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es que las narraciones se refieren a la forma de contar un hecho y muchas veces sin explicación. Cuando se narra teológicamente un acontecimiento, a Dios se le coloca como un personaje en el mismo plano humano. Es decir, cuando se narran los hechos en la Biblia, a Dios se le pone como un personaje más de la historia, un personaje más en la liberación del pueblo de Israel, por ejemplo, en las plagas de Egipto. Dios es un autor más, es un protagonista, es el protagonista de la historia. Y muchas veces cuando a Dios se le pone como protagonista de la historia, se eliminan de alguna manera los personajes secundarios. O se elimina, podríamos decir que Dios es la causa primera, el hombre siempre en la historia de la salvación es causa segunda. Y cuando a Dios se le pone como un personaje en la narración, entonces muchas veces se eliminan las causas segundas y se hace que Dios sea un protagonista, un actor más. Y muchas veces para hacer esto se usa lo que nosotros llamamos antropomorfismos, es decir, a Dios se le dan características de hombre, características de ser humano. Aquí seguimos. Muchas veces a Dios como personaje se le colocan características humanas, a eso se le llama antropomorfismo. Por ejemplo, se dice que Dios se enoja. Se habla de características. Dios tiene forma humana, tiene ojos, tiene pies, tiene boca, tiene ojos, camina, actúa en medio de nosotros. Pero ¿así es Dios? Nosotros nos preguntaríamos, ¿Dios
tiene forma de hombre, Dios tiene manos, tiene pies. Muchas veces el texto, por ejemplo, dice que a Dios se le puso la nariz roja, dice literalmente en hebreo. Cuando quiere decir que Dios se enoja, el hebreo no dice Dios se enoja literalmente, sino que dice muchas veces a Dios se le pone la nariz roja, eso significa se enojó. O muchas veces habla del cuerno de Dios. Y uno dice, ¿por qué habla del cuerno de Dios? El cuerno significa poder. Y entonces le está poniendo características humanas a Dios. La diestra de Dios, dice muchas veces. En la Biblia, ¿cuántas veces hemos escuchado la diestra de Dios? Se refiere a la derecha de Dios. Porque la mano derecha siempre en la tradición bíblica es la que tiene la fuerza y el poder. Pero no se refiere a que la derecha de Dios tiene poder, que la mano derecha de Dios tiene poder. No, no se refiere a eso. Significa que Dios es poderoso. Y entonces cuando a Dios se le ponen características humanas, eso significa que nosotros estamos poniendo a Dios como un personaje en la historia. Estamos poniendo a Dios como el protagonista de la historia. Pero aquí tenemos que hacernos nosotros una pregunta. Cuando a Dios se le pone entonces como un protagonista, muchas veces la Biblia elimina los personajes de causa segunda. Y normalmente la forma de actuar de Dios no es como protagonista en la historia, sino que Él es la causa primera, que mueve la historia a través de mediadores. En la Biblia los mediadores son importantes. Y muchas veces cuando la Biblia pone a Dios como protagonista, elimina los mediadores. Es importante que comprendamos que Dios usa mediadores. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes le han preguntado a un sacerdote cómo fue que Dios lo llamó? Y el sacerdote empieza a contar su historia vocacional. Y el sacerdote explica, por ejemplo, que Dios me llamó, dice, ahí estamos poniendo a Dios como protagonista, cuando yo era jovencito. Pero cuando el sacerdote va profundizando en su vocación, empiezan a salir las causas segundas. Dios me llamó por medio de mi abuelita, por ejemplo, porque ella me hablaba de Dios, me hablaba del amor de Dios. En el caso personal, Dios me llamó a través de un tío abuelo que era sacerdote. Él fue la inspiración que Dios utilizó y a través de él Dios me movió a mí a poder seguirlo y hacerme sacerdote. También, por ejemplo, en el matrimonio, ¿cómo es que ustedes se casaron? ¿Cómo Dios hizo que ustedes se unieran? Y muchas veces nosotros en la primera ponemos a Dios como protagonista. Dios nos unió a través de un retiro. Pero si nos vamos profundizando en la forma en que Dios actuó, empiezan a salir las causas segundas. Y las causas segundas son, por ejemplo, Dios utilizó a un tío, a una abuela, a un sacerdote para que nos conociéramos, en el caso de los matrimonios, y para que conociéndose se llegaran a amar y llegaran a formar una familia. En la historia, Dios actúa, se hace parte de nuestra historia, pero siempre actúa a través de mediadores. Podríamos enumerar muchos mediadores en la historia de la salvación. Abraham, Moisés, Josué. Después también tenemos a los profetas como mediadores de la historia de la salvación. Isaías, Jeremías. Y por supuesto, cuando Dios ya se encarna en la historia, muestra su verdadero rostro a través de Jesucristo nuestro Salvador. Así que en esto es muy importante que comprendamos. Cuando la Biblia narra para explicar los hechos, muchas veces pone como protagonista a Dios. Porque así la Biblia le gusta hacerlo, los personajes, todos tendemos a hacerlo. Pero eso no significa que Dios actúe de esa manera en la historia. Dios actúa a través de mediaciones. Dios actúa a través de la causa segunda, como la llamamos. En otras palabras, Dios no tiene manos. No sabemos cómo es Dios, solo sabemos que Dios es amor. Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca. Solo sabemos que Dios es amor. ¿Cómo es Dios? No lo sabemos. Pero la Biblia, para poder introducir a Dios en nuestra historia, se lo imagina y le pone muchos adjetivos humanos, muchas características humanas
para hacerlo un protagonista más en la historia. Es la única forma en que podemos nosotros explicar cómo Dios camina junto a nosotros. Espero que esto nos ayude a nosotros a entender cómo la verdad bíblica se hace presente en nuestra vida y cómo Dios también actúa a través de la historia y nos muestra la verdad de nuestro mundo, la verdad de nuestro propio ser, la verdad de la naturaleza. Es importante, queridos hermanos, que entendamos esto para que podamos nosotros leer la Biblia y aplicarla de la manera correcta a nuestra realidad. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ilumine y que nos vaya ayudando a comprender cada día mejor la palabra de Dios, para que amando la palabra de Dios podamos aplicarla a nuestra vida. Antes de hacer la oración final, recuerden sus tareas. En su cuaderno de notas, escriban ustedes qué significa verdad científica. También escriban qué significa verdad de fe, cuál es la diferencia entre ambas, cómo son dos puntos de vista diferentes de la misma realidad, son los dos ojos con que vemos nuestra realidad. Y después también ustedes vean su cuaderno y traten ustedes de explicar cómo Dios se revela a través de hechos y palabras. Eso es algo nuevo que se me está ocurriendo ahorita. Cómo Dios se revela a través de hechos y palabras. Y cómo los hechos pueden ser explicados de dos formas. Primero se explica el hecho y después a través de un discurso, primero se escribe el hecho, se narra el hecho y después a través de un discurso se explica el hecho. Y como la mayoría de veces simplemente se narra el hecho y en la misma narración está la interpretación de fe para nuestra salvación. Y cuando se hace esto, muchas veces a Dios se le pone como un protagonista. ¿Cómo se hace esto? Busquen algún ejemplo en la Biblia que les pueda ayudar para explicar esto. Y por último, en su cuaderno de notas, pongan ustedes cómo le explicarían el relato de la creación a un niño para que comprenda que es una verdad de fe y que no es una verdad científica. Ahora sí, vamos a culminar con nuestra oración. Yo los invito a que cierren sus ojos y a que le agradezcan a Dios, porque Él se hace presente en nuestra vida y nos va explicando a través de su palabra la verdad para nuestra salvación. Dios quiere que nos salvemos, que entremos en comunión con Él, que seamos felices, que encontremos el verdadero sentido de nuestra vida. Y para eso, a través de la palabra, a través de la Sagrada Escritura, nos va hablando de las verdades que son útiles y necesarias para nuestra salvación, porque nos ama y por eso jamás nos abandona. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, que en la plenitud de la historia ya no se conformó con acompañar la historia, sino que se hizo historia, se hizo carne, se hizo uno de nosotros para caminar vivo y real en medio de nosotros y mostrarnos su verdadero rostro misericordioso de Padre bueno, que siempre está buscándonos aunque no lo merezcamos, perdonándonos aunque todavía seamos pecadores, justificándonos y salvándonos para que tengamos vida en plenitud. Démosle gracias al Señor porque quiere encontrarse con nosotros y que lo conozcamos cada día más, conociéndonos a nosotros mismos, nuestra dignidad, nuestro valor como personas. Señor, gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Danos la inspiración del Espíritu Santo y la sabiduría para conocerte cada día mejor. Amén.